cachan a López Dóriga difundiendo una noticia falsa del PAN. Las redes lo llaman el nuevo Lord Montajes. Son tiempos de campaña y de guerra sucia. Resulta que al exconductor estrella de Televisa y presentador de noticias Joaquín López Dóriga se le hizo fácil difundir un supuesto video de un siervo de la nación pidiendo datos a los ciudadanos para vacunarse. De inmediato, bots y trolls iniciaron una campaña acusando a Morena de lucrar con las vacunas. Sin embargo, de inmediato fue desmentida en redes sociales. Resulta que a través de un video, los panistas acusaron a Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, de estar lucrando con la vacuna contra COVID-19. El montaje fue evidente, pues enseñaron un volante en donde supuestamente pedían los datos para registrar a los adultos mayores. Ante la difamación del conductor de Radio Fórmula, Jesús Cuevas, coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República, desmintió que la persona que muestran en el video sea servidor de la nación, como lo aseguró López Dóriga. A través de Twitter, el también vocero del presidente López Obrador señaló que estaba confirmado. La persona del video no es ni ha pertenecido a los servidores de la nación. Está confirmado. Reprobamos cualquier intento de usar la vacunación contra el COVID con fines políticos o electorales. Cualquier violación a la ley tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes. El tuit completo desde su cuenta @JesúsRCuevas dice lo siguiente, y es en respuesta a Joaquín López Dóriga, quien menciona Morena haciendo campaña con las vacunas. Eso sí, muy atentos los servidores de la nación y pidiendo la credencial de elector. Quien aparece en este video no ha sido ni es servidor de la nación, está confirmado. Reprobamos cualquier intento de usar la vacunación contra el COVID-19 con fines políticos o electorales. Cualquier violación a la ley tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes, respondió Ramírez Cuevas. En ese sentido, Víctor Romo acusó al Partido Acción Nacional del montaje y aseguró que es una bajeza que el PAN orqueste esta guerra sucia engañando a la ciudadanía de esta forma. No existe el domicilio, es falsa esa campaña de supuesta vacunación, se nota la desesperación por sobresalir. Este es el mensaje completo de Víctor Romo a través de su cuenta de Twitter @BROMOG. Qué bajeza que el PAN orqueste esta guerra sucia engañando a la ciudadanía de esta forma. No existe el domicilio, es falsa esa campaña de supuesta vacunación, se nota la desesperación por sobresalir. Seguiré trabajando por los Miguel Hidalguenses. Y compartió la foto del supuesto formato para la vacunación. Además, se informó que denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México por los delitos de usurpación de identidad, y así lo hizo saber desde su cuenta de Twitter. Ya denunció al PAN ante la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de usurpación de identidad y lo que resulte por la guerra sucia que orquestaron en mi contra, por el supuesto registro para la aplicación de la vacuna de COVID-19, y compartió la primer hoja de la denuncia. Y como era de esperarse, las redes tundieron al comunicador y periodista, acusándolo de prestarse a la farsa de los panistas. Algunos hasta lo llamaron el nuevo Lord Montajes, en alusión a Carlos Loret de Mola, quien ha sido bautizado con este apodo. Por ejemplo, Pat, desde su cuenta @PatRZN, le respondió así a López Dóriga: ¿cuántos favores no has de deber, López Dóriga, para que te prestes a esta infamia? Finalmente, José Verdugo, desde su cuenta @José-JD, le respondió esto: jamás el video pudo ser actuado. Cualquiera consigue un chaleco de Morena y hace una actuación tan mediocre. Ja, ja, ja. Finaliza su mensaje. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Bueno, me dijo una señora que andaban apuntando los 65 más,
Sí, te la ayuda. Y ¿y qué necesitan para apuntar? Nada más su credencial de lector, ya estamos recabando los datos para que los de ese sector, esa oficina, les llamen a usted y ya le digan cuándo le toca ir, qué papeles ocupa y para que no se hagan filas y no tengan que haber aglomeraciones en los lugares. Entonces ahorita nada más con la credencial de lector apuntamos sus datos, un número al que conteste usted y pues ya sería todo. Ya cuando ellos tengan la información, ellos le van a llamar para decirle qué es lo que ocupa. ¿Pero ese programa es de Morena o es del gobierno federal? Pues es de lo mismo, Morena Morena los mandó, pero los programas son de la federación. Ajá. Sí, porque ahorita me dijo una señora, dijo, oye, ¿por qué no andan apuntando para que apunten a tu mamá? Sí, podemos. Y ¿Usted ya se apuntó también, ya se registró para la vacuna contra el COVID? No. También estamos registrando a las personas que sean mayores de 60 años para registrarlos para que les hablen también de la vacuna y les digan cuándo les toca y en qué módulo de Pero yo tengo 50 años. Ah, ok, no, todavía no entra. Pero si tiene algún familiar de 60 o más, pues podemos registrarlo también. ¿Y hasta dónde van a estar con ustedes? ¿Dónde van a apuntar? ¿Hasta pues estamos caminando casa ¿No por tienes casa. un papelito que me apuntes tu número para decirle a mamá? Y ya te aviso yo, te digo, ¿sabes qué? ¿Por qué? Pues mire, un papelito no tengo, pero le puedo dar mi número. No sé si quiere apuntar en el celular. ¿Qué número es? 8991 ¿Sí? 26 49 26 49 70. Ok. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Ok, Alejandro, entonces deja checar ahorita con mamá. Ajá. Y yo vivo como 3 cuadras. Entonces, Igual también lo podemos porque no traigo a la mía. Ah, ok. No la traigo, pero igual le voy para allá con mamá y de ahí te marco ahorita un ratito más. Bueno, ya está. Sí, que van avanzando. Está bien, está bien. Ok, gracias. Ándale. Ok, y doctora, por último me gustaría preguntarle su opinión al respecto, en esta que ya se empieza a dar este tema de la contienda electoral, pues el alcalde de Miguel Hidalgo acusa al PAN de esta campaña falsa de vacunación contra COVID. ¿Considera que ya se están excediendo en este tema de campañas al utilizar un tema tan sensible actualmente para la población? Sí, el llamado es muy claro, que no se utilice, bueno, no deben cumplirse con la ley electoral, pero en particular, pues el tema de la pandemia no tiene por qué ser parte de las campañas electorales y particularmente lo que viene, que ya es el proceso de vacunación. Y en este caso, pues es el alcalde Romo quien acusa a los opositores de que diseñaron este esquema en donde lo acusan a él de estar promoviendo la vacuna. Entonces el llamado pues es general a que pues sean campañas limpias, que sean de propuestas, que se tenga altura de miras y que sea siempre para beneficio de la ciudad. Muchas gracias, muy buen día a todos. Buen día. Gracias, doctora. Y preguntarle por último en el tema de Miguel Hidalgo, hace este llamado, pero más allá de este llamado, ¿podría el gobierno coadyuvar en este tipo de situaciones? Ya el instituto también informaba que estaba tomando cartas en el asunto. No sé si en este caso con la policía cibernética, porque pues, es una campaña que se da en redes sociales, sobre todo. Sí, creo que frente a denuncia, que entiendo que hubo una denuncia el día de ayer, lo informó hoy la fiscal general en el gabinete, que hubo una denuncia y a partir de ahí pues se abre la investigación y si es necesario se bajan páginas y se investigan las cuentas de donde vinieron pues esta campaña y lo que corresponde en términos del Código Penal. Gracias, doctora. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad,
sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación
en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.